Tú tienes control absoluto sobre una sola cosa, tu mente. No importa lo que digan, lo que hagan, lo que el mundo intente poner en tu contra. Mientras tú estés al mando de tus pensamientos, nadie tiene poder real sobre tu vida. El verdadero campo de batalla no está en las circunstancias, está en lo que tú decides pensar sobre ellas. Si dominas esto, si entiendes que tu mente es tu territorio más importante, entonces nada más puede derribarte. La gente intentará desestabilizarte, te provocarán, te presionarán, te harán dudar de ti mismo. Pero la diferencia entre los que ganan y los que se rinden está precisamente en eso, en la capacidad de mantener la cabeza alta por dentro, incluso cuando por fuera todo parece derrumbarse. Es la mente decidida la que no cede el control a los impulsos. Es la conciencia la que elige permanecer firme, incluso cuando todo empuja a reaccionar. Napoleon Hill llamaba a esto autoridad mental. Es esta autoridad la que transforma los simples pensamientos en poderosas realidades. Antes de cualquier conquista externa, es necesario vencer internamente. Puedes tener talento, oportunidades, conexiones, pero si tu mente está desorganizada, lo sabotearás todo. No se trata de fingir que todo está bien. Se trata de saber que incluso cuando no lo está, todavía tienes el poder de elegir tu respuesta. No controlas lo que piensan de ti, pero puedes elegir no darle importancia. No controlas los obstáculos, pero puedes elegir no rendirte. No controlas lo que te va a deparar la vida, pero puedes elegir no doblegarte. Esa elección silenciosa, íntima y constante es la que construye la base de una mente inquebrantable. Cuando aprendes a no entregar tu paz a quien no la merece, finalmente comprendes lo que es la libertad. Porque nadie es más libre que aquel que se domina a sí mismo. El mundo seguirá intentando alcanzarte, pero solo lo conseguirá si dejas la puerta abierta. Y esa puerta se llama pensamiento. Domina tus pensamientos y estarás blindado. Es sencillo, pero no es fácil. Requiere entrenamiento, repetición, conciencia. Pero una vez que alcanzas ese lugar, ya no hay vuelta atrás. Porque quien gobierna su propia mente, inevitablemente gobierna su propia vida. Y cuando empiezas a dominar tu propia mente, te das cuenta de que eso no es suficiente, porque tener claridad es el primer paso. Pero mantener la concentración cuando el mundo intenta distraerte es otra cosa. Y ahí es donde entra en juego la fuerza invisible que lo sostiene todo. La autodisciplina. Es ella la que transforma una mente fuerte en resultados reales. Porque de nada sirve pensar en grande si actúas en pequeño. De nada sirve planificar si no ejecutas. Y no sirve de nada querer si no insistes. La autodisciplina es lo que te hace levantarte de la cama cuando las ganas te quieren mantener acostado. Es lo que frena tu lengua cuando la ira quiere dominarte. Es lo que te hace seguir adelante incluso sin aplausos, incluso sin reconocimiento, incluso cuando nadie te está viendo. No aparece en las redes sociales, no se celebra en público, pero está ahí todos los días, moldeando tu carácter en silencio. Napoleon Hill decía que la autodisciplina es el puente entre el pensamiento y la realización. Puedes tener las mejores ideas del mundo, puedes estudiar los mejores libros, puedes escuchar los mensajes más poderosos, pero si no tienes la disciplina para convertir eso en acción, todo sigue siendo una ilusión. No se construye nada solo con inspiración. Es la constancia, incluso en los días difíciles, lo que construye lo que es sólido. Y sí, actuar como si nada te afectara es necesario, pero no se trata de fingir, se trata de entrenarse. No te vuelves imperturbable de la noche a la mañana. Es un proceso, es una elección diaria de responder con conciencia y no con impulsos. La disciplina es el músculo de la mente.
Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Y cuando se convierte en parte de ti, las cosas que antes te derribaban se vuelven demasiado pequeñas para alcanzarte. El mundo está lleno de gente que habla, planea, sueña, pero pocas son las que tienen el valor de persistir cuando el camino se vuelve difícil. Pocas son las que continúan cuando el resultado aún no ha aparecido. Pocas son las que permanecen fieles a lo que han decidido, incluso cuando la emoción quiere cambiarlo todo. Esas son las que construyen, esas son las que llegan, esas son las que, incluso en silencio, hacen más ruido que 1000 voces vacías. La autodisciplina no consiste en ser rígido, se trata de ser comprometido. No se trata de castigarse, se trata de respetarse lo suficiente como para no traicionarse. Cuando entiendes esto, empiezas a caminar de otra manera, hablas menos, haces más, y cada una de tus acciones comienza a tener un peso que no necesita explicación. Porque quien actúa con disciplina, convierte incluso lo imposible en rutina. Y cuando la disciplina se instala, algo también cambia en tu voz. O mejor dicho, en el uso que haces de ella. Dejas de decir todo lo que sientes. Dejas de intentar convencer, justificar, explicar, y descubres lo que quizá nadie te haya enseñado. El silencio es una de las mayores formas de poder, porque quien es realmente fuerte no necesita presumir. Quien sabe lo que hace no necesita anunciarlo. El silencio es el espacio donde se afila tu fuerza, donde se construye tu estrategia, donde se protege tu paz. Vivimos en un mundo ruidoso, en el que todo el mundo quiere tener razón, quiere responder, quiere demostrar algo. Pero los grandes no hacen eso. Observan, piensan, calculan. Y cuando deciden actuar, nadie entiende de dónde viene tanta firmeza. Porque el ruido confunde, pero el silencio revela. Muestra quién tiene el control. Muestra quién no necesita ganar la discusión, porque ya ha ganado por dentro. Napoleón Hill decía que los hombres más exitosos que había conocido eran aquellos que hablaban poco y pensaban mucho. Porque el silencio es más que la ausencia de palabras. Es una elección consciente, es un escudo contra el impulso, contra la necesidad de complacer, contra la necesidad de validación. Es cuando entiendes que ya no necesitas explicarte todo el tiempo. Simplemente sigues adelante, aunque te malinterpreten, aunque te cuestionen, aunque te critiquen, porque tu fuerza no está en lo que dices, sino en lo que te niegas a decir. La mayoría gasta energía tratando de responder a todo, rebatirlo todo, arreglar la imagen ante los demás. Pero quien tiene un rumbo no necesita público. Quien tiene un propósito no pierde el tiempo con lo que no aporta nada. Aprendes a elegir qué callar, y esa elección te da poder. El mundo intentará provocarte, intentará sacarte de quicio, querrá empujarte al enfrentamiento. Pero si tienes el control suficiente para mantenerte en silencio cuando todo dentro de ti quiere gritar, entonces has entendido lo que es el verdadero dominio. El silencio no es debilidad, es estrategia, es madurez, es inteligencia emocional en su forma más elevada. Mientras los tontos reaccionan, los sabios planean. Mientras los ansiosos hablan demasiado, los decididos observan. Y cuando actúan, no dejan lugar a dudas, porque el silencio ha preparado cada paso, ha afilado cada palabra, ha moldeado cada elección. Si quieres volverte inquebrantable, aprende a callar, no como forma de sumisión, sino como expresión de fuerza, no como huida, sino como autocontrol, porque el verdadero poder no está en quien grita más fuerte, sino en quien sabe que podría explotar. Y elige vencer en silencio, y es precisamente en ese silencio donde empiezas a comprender algo aún más profundo. No se trata solo de callar la boca, sino de callar el impulso, de silenciar la ira, la ansiedad, la necesidad, la desesperación.
Y eso exige más que fuerza, requiere control emocional, porque no sirve de nada parecer tranquilo por fuera si por dentro te guían las emociones más inestables. El autocontrol es no dejarse llevar, es no permitir que lo que sientes decida lo que haces. Napoleón Hill decía que el mayor enemigo del éxito es la mente indisciplinada, dominada por sus propios impulsos. Y es cierto, la ira te hace actuar demasiado rápido, la ansiedad te hace rendirte antes de tiempo, la carencia te hace aceptar lo que no mereces, pero el autocontrol te libera. Cuando ya no eres esclavo de lo que sientes, empiezas a tomar decisiones con claridad, con propósito, con conciencia, y esas decisiones construyen una vida que no se derrumba ante la primera tormenta. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuántas veces te has saboteado a ti mismo por no saber esperar? ¿Cuántas veces has explotado y luego te has arrepentido? ¿Cuántas veces has dicho lo que no debías? ¿Has cedido a lo que no merecías? ¿Has aceptado lo que te debilitaba solo porque estabas emocionalmente vulnerable? El mundo te dice que es normal, que es humano, y lo es. Pero ser humano no es excusa para vivir en piloto automático. Ser humano también es tener la capacidad de elegir. Y cuando eliges controlarte, en lugar de reaccionar, cambias el rumbo de las cosas. Nada es más fuerte que una mente decidida. Nada. Así que deja de decir, yo soy así, fue más fuerte que yo. Porque eso no es quien eres. Eso es en lo que te han entrenado para ser. Pero ahora tienes la oportunidad de cambiarlo, de entrenar tu mente para no explotar ante la frustración, para no derrumbarte ante las críticas, para no perderte ante el dolor. El control emocional no consiste en reprimir los sentimientos. Se trata de procesarlos sin rendirse. Se trata de comprender que sentir es inevitable, pero que doblegarse es opcional. Se trata de darse cuenta de que la emoción no es una guía, es una señal, y que puedes mirarla, respetarla y aún así tomar otra dirección. Porque quien solo actúa cuando está de buen humor, nunca llega lejos. La vida exige constancia y la constancia exige equilibrio. No se puede construir nada sólido sobre impulsos, pero se pueden levantar imperios con la solidez de una mente equilibrada. El mundo te aplaude cuando ganas por fuera, pero la vida solo recompensa a quienes ganan por dentro. Y esa victoria comienza en el momento en que decides, hoy no serán mis emociones las que elijan, seré yo. Y cuando aprendes a controlar tus emociones, descubres una de las mayores libertades que alguien puede alcanzar. La libertad de la opinión de los demás. Porque mientras tu mente esté encadenada a lo que piensan de ti, a lo que dicen de ti, a lo que esperan de ti, nunca serás realmente libre. Vivirás tratando de complacer, tratando de explicarte, tratando de ser aceptado. Y eso, tarde o temprano, te va a vaciar por dentro. Napoleón Hill decía que la opinión de los demás es un lujo que solo los inseguros se toman en serio. Y no es difícil entender por qué. Cuanto más intentas que te comprendan, más te pierdes a ti mismo. Cuanto más intentas complacer a todo el mundo, más sacrificas tu propósito. Y cuanto más buscas la validación en el exterior, más te alejas de la única validación que importa, la tuya. El respeto que buscas en la mirada de los demás debe nacer primero en la tuya. No has sido hecho para cumplir todas las expectativas. No has nacido para ser comprendido por todos, porque tu misión no tiene traducción para quienes no ven el mundo como tú. La gente te juzgará de todos modos, te criticarán, te distorsionarán, te inventarán, pero nada de eso importa si sabes quién eres, porque cuando tienes claridad, no te explicas, tú caminas, y el camino habla por ti. La necesidad de justificarse todo el tiempo proviene de un vacío que aún no se ha enfrentado.
Pero cuando llenas ese vacío con verdad, con disciplina, con propósito, ya no necesitas demostrar nada. Tu firmeza se vuelve incómoda. Tu silencio se convierte en provocación, tu presencia adquiere peso, y los mismos que antes se burlaban comienzan a callarse. Te darás cuenta de que cuanto más fuerte te vuelves, más molestarás. No por hacer algo malo, sino por mostrar lo que los demás no tuvieron el valor de ser. Tu luz activará las sombras de quienes aún viven en la oscuridad, y ellos intentarán disminuirte, no porque seas pequeño, sino porque les recuerdas lo que ellos negaron en sí mismos. Y está bien, no estás aquí para ser aceptado, estás aquí para cumplir con lo que naciste para hacer. Y eso no se explica, se vive. Deja de inclinarte, deja de intentar encajar en lugares que te exigen encogerte. Deja de menospreciarte para ser amado. El mundo no necesita más personas que sigan la corriente. Necesita gente que rompa con ella, que incomode por el simple hecho de existir en paz, de caminar con firmeza, de no pedir permiso para ser íntegros. Quien tiene identidad no se vende. Quien tiene la verdad no se corrige para complacer. Desde el momento en que dejas de querer ser comprendido, ocurre algo increíble. Empiezas a ser respetado, porque el respeto no nace del exceso de palabras, nace de la postura. Y cuando tu postura transmite verdad, no necesita defensa, simplemente es. Y eso es suficiente. Y cuando dejas de preocuparte por la opinión de los demás, empiezas a ver las críticas con otros ojos. Ya no te duele como antes, porque entiendes que muchas veces no habla de ti, habla de quien la ha hecho. Napoleon Hill decía que la crítica injusta es, casi siempre, un disfraz de admiración mal resuelta. Y es exactamente eso. La gente no te ataca por tus errores, te ataca por lo que representas, porque tu valentía se enfrenta a su cobardía. Tu disciplina expone su procrastinación. Tu presencia les recuerda todo lo que podrían ser, pero que han elegido no ser. Cuando apareces con la verdad, incomodas a quienes viven de las apariencias. Cuando te mueves con determinación, perturbas a quienes se quedan estancados en el mismo lugar. Y por extraño que parezca, por eso te atacan. No porque estés equivocado, sino porque estás despertando en los demás inquietudes que no están preparados para afrontar. ¿Y qué es más fácil, mirar hacia dentro o señalar con el dedo hacia afuera? Eligen lo segundo. Siempre ha sido así. No tienes que defenderte de todas las críticas, ni intentar explicar tus decisiones a quienes solo quieren menospreciarte. No les interesa la verdad. Quieren que retrocedas, que te rebajes, que te rindas. Y cuando se dan cuenta de que no vas a hacer nada de eso, se enfadan aún más. Porque el silencio de quien sabe quién es destruye cualquier intento de manipulación. La verdad es que los débiles no soportan el brillo de los que están centrados, y lo que ellos llaman arrogancia, a menudo es solo firmeza. Lo que ellos llaman frialdad es solo protección. Lo que ellos llaman cambio es solo evolución. Y todo eso revela más sobre ellos que sobre ti. Si te pasas el día intentando corregir cada comentario, respondiendo a cada indirecta, justificándote ante cada juicio, acabarás cansado, agotado, exhausto, y aún así no les gustarás. Porque el problema nunca ha sido tú. El problema es lo que activas en ellos, es el hecho de que ya no necesitas su aprobación. Es el hecho de que has aprendido a caminar solo. Y la verdad es que nada molesta más que alguien que no depende de la mirada de los demás para seguir adelante. Por eso, la próxima vez que te critiquen sin fundamento, sonríe por dentro, porque su ruido solo confirma una cosa: vas por buen camino. La crítica injusta no es una señal para detenerse, es una señal de que estás creciendo, de que estás saliendo de lo común, de que estás rompiendo
con lo que otros aún intentan mantener. Y cuando entiendes esto, dejas de retroceder ante la desaprobación. Empiezas a utilizarla como combustible y entonces nada te detiene. Y es en este camino de críticas, juicios y ataques donde inevitablemente te encuentras con ella: el dolor. Y aquí está una de las mayores ilusiones que nos han enseñado: que el dolor es señal de fracaso, de debilidad, de algo que ha salido mal. Pero no es así. El dolor no viene para destruirte, viene para forjarte. Napoleon Hill decía que toda adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Pero esa semilla solo florece para aquellos que tienen el valor de afrontar el dolor de frente, y no para aquellos que viven tratando de anestesiarlo. Puedes huir, puedes distraerte, puedes esconderte detrás de placeres, excusas, máscaras. Pero el dolor que evitas hoy volverá mañana, más fuerte, más insistente, y seguirá llamando a tu puerta hasta que estés listo para escucharla. Porque el dolor es el mejor maestro que te da la vida. Te muestra quién eres realmente, te muestra lo que necesitas cambiar. Revela dónde aún hay apego, dónde aún hay ilusión, dónde aún hay debilidad que insistes en ignorar. La diferencia entre los que se rompen y los que crecen está en cómo lo afrontan. Los débiles huyen, los fuertes se enfrentan. Los débiles buscan culpables, los fuertes buscan sentido, y los débiles preguntan: ¿por qué a mí? Mientras que los fuertes preguntan: ¿qué tengo que aprender de esto? Porque el dolor no es el final, es el comienzo de algo nuevo, si tú lo permites. ¿Quieres ser inquebrantable? Entonces deja de desear una vida más fácil, empieza a desear una mente más fuerte, porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Es el sufrimiento que nace de la resistencia, de la negación, del intento de controlar lo que no se puede controlar. Cuando aceptas que el dolor es parte del proceso, dejas de lamentarte y empiezas a fortalecerte. Las mayores transformaciones ocurren en los momentos más oscuros. Es cuando pierdes el suelo bajo tus pies, cuando aprendes a apoyarte en ti mismo. Es cuando todo se derrumba, cuando descubres lo que realmente importa. Y es cuando nadie cree en ti, cuando aprendes a creer en ti mismo. Eso no es un castigo, es un pulido. La vida no te está castigando, te está preparando. Y cuanto más profundo es el corte, más firme será la raíz que crecerá allí. ¿Te has dado cuenta de que las personas más fuertes que conoces son también las que más han sufrido en silencio? Es porque fueron esos dolores, esas caídas, esos vacíos, los que moldearon en ellas una fuerza que no se compra, no se imita, no se enseña, solo se conquista. Y tú también puedes conquistarla, pero para ello tendrás que dejar de huir. Tendrás que mirarte al espejo y decir: acepto lo que duele, pero no dejaré que me derrumbe. Es en esa entrega consciente donde el dolor deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Empieza a mostrarte lo que antes no veías. Empieza a empujarte hacia donde no te atreverías a ir solo, y poco a poco deja de ser solo dolor y se convierte en dirección, en claridad, en poder, porque quien atraviesa el dolor sin esconderse se convierte en alguien a quien ningún fracaso puede destruir. Y cuando el propósito se convierte en el centro, lo que antes era urgencia se convierte en dirección. Lo que antes era lucha se convierte en sentido. Lo que antes era esfuerzo se convierte en identidad. Y sin darte cuenta, empiezas a dejar algo más grande que los logros o las victorias. Empiezas a dejar un legado, pero no un legado hecho de aplausos o placas de reconocimiento. Un legado silencioso, hecho de presencia, de postura, de constancia, de transformación real, construida sin público.
porque los verdaderamente grandes no viven para impresionar, viven para inspirar, y lo hacen sin necesidad de ser notados, sin necesidad de estar en el centro, sin necesidad de ser validados. Simplemente son, y por ser, muestran el camino. Su fuerza no está en lo que dicen, está en lo que hacen cuando nadie los ve. Está en las elecciones que repiten todos los días, incluso sin aplausos, incluso sin focos. Está en el ejemplo que dejan en los detalles, en las actitudes, en el silencio. Napoleón Hill decía que el hombre que se domina a sí mismo posee la fuerza más poderosa del universo, porque ya no necesita demostrar nada. Su disciplina habla por él, su enfoque brilla sin esfuerzo, su presencia inspira sin necesidad de convencer. Y es en ese punto donde todo cambia. Ya no quieres que te vean, quieres ser auténtico, ya no buscas la aprobación del mundo, buscas la paz con tu conciencia, y eso es suficiente. Ya te has caído, ya te has levantado, ya has llorado en silencio, ya has pensado en dejarlo, pero no lo has hecho. Ya te han ignorado, desacreditado, menospreciado, pero has seguido adelante, y por eso ahora, sin gritar, sin pedir permiso, te has convertido en alguien diferente, te has convertido en alguien excepcional. Porque pocos siguen adelante cuando todo dice que hay que parar. Pocos eligen mantener la postura cuando todo el mundo espera tu caída. Pocos eligen el camino largo, difícil y solitario de la integridad. Y tú lo has elegido. Ahora tienes una fuerza que no aparece en los números, que no depende de los me gusta, que no se mide por la fama. Una fuerza que se construye en la oscuridad y transforma todo a su alrededor con el tiempo. Una fuerza que no necesita anunciarse, porque se siente. Una fuerza que incomoda a los que viven en el caos y que calma a los que están despertando. Esa fuerza es tu legado. Aunque nunca lo digan, aunque nunca lo reconozcan, aunque nunca te aplaudan. Y por eso, incluso en silencio, ya estás dejando huellas profundas. Estás inspirando con tu ejemplo, estás influyendo con tu presencia, estás transformando no solo tu propia vida, sino también la de quienes te observan en secreto. Porque siempre hay alguien mirando, alguien prestando atención a tu silencio, a tu calma, a tu consistencia. Alguien que encontrará valor al verte continuar, alguien que creerá al verte no rendirte. Y ese es el impacto que vale la pena. No lo que aparece rápidamente, sino lo que permanece. No lo que brilla por un momento, sino lo que ilumina otros caminos. No necesitas ser famoso, no necesitas ser aplaudido, solo necesitas ser real, fiel a ti mismo, coherente con tu verdad, y continuar, porque el mundo puede resistirse a tu presencia, pero no podrá ignorar tu ejemplo. Ese es el verdadero legado, la transformación silenciosa que promueves solo por existir tal y como eres, solo por no haberte detenido cuando todo decía que sería más fácil rendirse. Y si has llegado hasta aquí, respirando hondo, caminando con firmeza, incluso con las rodillas temblorosas, ya has ganado y seguirás ganando, porque tu existencia en sí misma ya es una inspiración.